Señor, gracias por este día, por tu palabra, porque podemos comenzar a estudiar a este profeta. Queremos estar atentos a tu voz y queremos que tú nos instruyas, nos enseñes y dirijas nuestros pensamientos y nuestro corazón hacia ti para poder ser instruidos, corregidos, exhortados y animados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, Nahum. Y Nahum es un profeta extraño, no extraño, distinto, porque el tema central de la profecía de Nahum es la destrucción de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Tú recordarás a los asirios porque fueron los asirios los que se llevan cautivos a todo el reino del norte. Incluso un tiempo logran someter al reino del sur para que paguen impuestos y paguen tributo. Antes de comenzar el estudio verso a verso, me gustaría leerte la introducción que tiene mi Biblia. Mi Biblia es la Biblia de estudio inductivo y antes de cada libro tiene una introducción generalmente muy interesante. Y creo que sería pertinente poder leer lo que dice, tal cual, estoy citando lo que dice la Biblia de estudio inductivo en la introducción al libro de Nahum. Entonces dice: había transcurrido un siglo desde que Jonás se había dirigido a Nínive, capital de Asiria. ¿Te acuerdas de Jonás? Jonás había ido a Nínive anunciando su destrucción. El pueblo en aquella ocasión se había arrepentido. Desde el rey del primero al último hombre habían guardado luto, se habían arrepentido y Dios no trae el juicio. Bueno, de eso ya ha pasado aproximadamente un siglo. Los eruditos todavía difieren entre 100 y 125 años. Entonces dice, había transcurrido un siglo desde que Jonás se había dirigido a Nínive, capital de Asiria, para proclamar que sería destruida. Ahora otro profeta, Nahum, proclamaba la visión que recibió de Dios acerca de Nínive. Es notable el contraste que hay entre este mensaje profético de Nahum y el significado de su nombre: consolador. Nahum quiere decir consolador y este mensaje es muy duro. Definitivamente hay un gran contraste entre el mensaje y el nombre del profeta. Asiria estaba sentada plácidamente en el trono. En el año 722 a.C., bajo el reinado de Salmanasar V, los asirios habían conquistado Israel. En el 701 a.C., bajo el reinado de Sennacherib, habían invadido Judá. ¿Recuerdas la escena cuando el Rabsaces y el Rabsaris vienen y tienen este diálogo en los muros y le dicen: no nos hables en lengua de Judá porque el pueblo te entiende? Y cómo no, si les voy a hablar. Y es más, se atreven a decir: Dios me ha dicho que venga a conquistarles. ¿Acaso pudieron los dioses de Hiva, de Sefarbaim, de todas las otras naciones? No sé si tú recuerdas esa escena. Bueno, dice, en el 701 a.C., bajo el reinado de Sennacherib, habían invadido Judá. Rabsaces, general de Sennacherib, presuntuosamente se vanagloriaba ante Judá de que ninguno de los dioses de las naciones que habían conquistado había podido salvar al pueblo que lo adoraba. A Ezequías, rey de Judá, le dijo: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en la mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Escaparás tú? Eso está en 2 Reyes, capítulo 19, versos 10 y 11. Sin embargo, Dios salvó a Judá. ¿Te acuerdas que un ángel destruyó, creo que son 180,000 soldados del ejército en una noche y tuvieron que regresar? Y Sennacherib regresó a su casa y sus hijos lo mataron cuando estaba en el templo. Bueno, Dios salvó a Judá. Sennacherib, rey de Asiria, volvió a Nínive y allí murió. Pero con eso no termina la historia. Dios tenía un mensaje que darle a Nínive, la capital de Asiria, que en los días de esta profecía de Nahum se hallaba en el pináculo de su poder, y la riqueza confiada tras muros que ella consideraba eran inexpugnables. Ok, entonces creo que es una buena introducción. Nos recuerda cómo Jonás ya había llamado al arrepentimiento y el pueblo se había arrepentido. Pero después de eso se había levantado Sennacherib, que había conquistado el reino del norte y ahora estaba hostigando el reino del sur. Pero el problema no es solo que estaba queriendo conquistarle, estaba además ofendiendo al Dios, a Jehová de los ejércitos. En este momento
eh, Nahum está profetizando a una nación plena en su poder. Dios va a hablarle a Nínive que va a caer, pero digamos, en el momento en que Dios lo está diciendo, es un momento en el que no parece lo lógico, está en lo más fuerte. Entonces, por favor, vamos al capítulo 1 de Nahum. Nahum, capítulo 1. Como ya nos dijo la introducción, Nahum quiere decir consolador o consuelo por Dios o consolado por Dios. Es una abreviación, una especie de apócope de Nehemías. Nehemías, que también quiere decir consolador, digamos, es como, ¿qué será? Betsabé y Betsy, o no sé, Lucía y Lucy, o algo así, ¿no? Entonces eso es como una abreviación de Nehemías. Nahum no se sabe de dónde es, no hay muchos datos, solamente aparece mencionado acá y dice capítulo 1, versículo 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Elcos es un nombre bastante común en la época, había distintos Elcos y los eruditos pues se dividen entre si sería una ciudad cerca de Jerusalén, o más bien es una ciudad cerca de Galilea, o más bien es una ciudad en el Reino del Norte. No se sabe, la verdad es que no sabemos. Alguna teoría incluso piensa que Nahum en realidad nace en Elcos y luego se cambia la ciudad de nombre, de Elcos pasa a ser Capernaum. Si tú recuerdas, Capernaum está ahí pegado al mar de Galilea, donde Jesús tuvo un gran parte de su ministerio, y algunos dicen que Capernaum quiere decir ciudad de Nahum. Bueno, no importa, realmente lo único que sabemos es que él era de Elcos y dice profecía sobre Nínive. Ojo, no dice profecía a Nínive, él no está en Nínive. A diferencia de Jonás, Jonás fue a Nínive y predicó. Nahum no. Nahum está ahí, en Judá. Él va a hablarle a a Judá, sobre Nínive. Es algo que Dios le quiere contar de lo que Dios va a hacer con Nínive, pero el mensaje es para la nación judía. Profecía sobre Nínive, libro de la visión. Parece que esto que vamos a ver fueron visiones que tuvo Nahum, más que un mensaje que Dios le dijo y lo escribió, fue algo que Dios le mostró y él relata lo que vio, ¿no? Como visiones. Versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Lo primero que vamos a ver en la profecía de Nahum es Dios, conocer el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Y Dios se presenta así. Jehová es Dios celoso. Él es Dios, él es el eterno, Él es el todopoderoso y Él es celoso. Ahora, los celos, dice Santiago, que son parte de la sabiduría maligna, la del mundo. ¿Acaso Dios tiene esa sabiduría? No, no, no. Cuando Santiago habla de celos, habla de los celos que podemos sentir nosotros. Dios tiene otro tipo de celos. Pongámoslo de esta manera. Si yo tengo celos, ¿no?, de mi esposa, el temor es que me lastime. O sea, los celos son de que me haga daño, de que me abandone, de que no me quiera, o sea, todo tiene que ver conmigo. Los celos que como hombres, como personas podemos sentir, suelen ser motivados por nuestra propia inseguridad, por nuestro propio egoísmo. En cambio, los celos que Dios puede tener son más parecidos a los que tú y yo podemos tener por nuestros hijos. Es decir, ¿te imaginas que alguien, un patán, venga a pedir permiso para salir con tu hija? ¿Vas a decirle, no, pásale con toda confianza? No, por supuesto que no. Vas a ser celoso de tus hijos. No vas a querer que estén con personas que les hacen daño. Ese es más o menos el celo que tiene Dios. Y ¿sabes qué? Es un consuelo que tengamos un Dios celoso. Él nos trata como si fuésemos su esposa y Él nos cela, no para Él protegerse, sino para cuidarnos a nosotros. No sé si me explico. Sus celos no revelan su inseguridad, revelan su amor hacia nosotros y su cuidado. Es un Dios celoso. Y luego dice vengador.
Y vengador quiere decir que trae retribución. Una vez más, nosotros en nuestra venganza lo que queremos es desquitarnos. Por eso Dios tiene que dar en su ley el famosísimo ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué quiere decir? Que hay un límite en la retribución. Si te quitan un ojo, tú vas a decir, no, pues no, yo lo quiero matar. No, no puedes matarlo, solo quitarle un ojo. Porque eso es el límite de la retribución. Te golpearon y te tiraron un diente. Bueno, no les puedes romper toda la boca, solamente un diente, porque es diente por diente. O sea, Dios sabe que nuestro deseo nunca va a ser de llevar las cosas a la equivalencia, sino más bien el desquitarnos. Dios no es así, pero Él es justo. Y cuando dice que es vengador, lo que está diciendo es que efectivamente Él va a traer la retribución. Por eso dice después, Jehová es vengador y lleno de indignación. La frase lleno de indignación en hebreo literalmente es Señor de la ira. Él está completamente... Ahora, la ira, otra vez, ¿no es pecado la ira? No, la ira es una respuesta justa ante el pecado. El pecado destruye. O sea, imagínate a alguien que lastima a alguien de tu familia. ¿Tú podrías reaccionar con indiferencia? No sería lo justo. ¿Tú podrías reaccionar con felicidad? No, no sería lo justo. Lo justo es que el pecado produzca ira, indignación. Eso es lo justo. Por eso Dios dice que Él es lleno de indignación, está lleno de ira. Ahora, para nosotros la ira es un sentimiento. La ira es algo que despierta en nuestro corazón y el problema es que nos puede arrebatar y llevar a pecar. Si mi esposa, por alguna razón, ¿no?, en algún momento hiciera algo que a mí me molesta, me puede llevar a ira y esa ira me obliga, no me obliga, digamos, me empuja a hablarle mal, a decir cosas que no quiero decir. O sea, la ira, mi ira, me puede llevar al pecado. Eh, pero Dios no. Porque Él no tiene la ira como esta pasión que se despierta. Él está airado completamente todos los días contra el pecado. Él no es un cambio en su estado. Él tiene una ira que es santa porque es la retribución, la venganza justa ante el pecado. Y eso es bueno. ¿No clamamos nosotros por justicia? Cuando ves una injusticia en la calle, cuando ves que alguien eh, que debería ser castigado por las leyes sale absuelto, ¿no te indigna? Por supuesto. ¿Por qué te indigna? Porque en nosotros todavía parte, digamos, de la huella digital de Dios está ahí, este anhelo de justicia. Bueno, Él es esto, lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Eh, sus enemigos son aquellos que están contra Él. Él no es enemigo del mundo. Él ha amado al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo. Pero el mundo se ha proclamado enemigo suyo. Y al proclamarse enemigo suyo, está abrazando el pecado. Y al abrazar el pecado, lo único que va a tener es la retribución de vida, que es la justa ira de Dios sobre el pecador. Entonces, lo que está haciendo Nahum en principio es presentarnos, cuando hablamos de Dios, ¿de quién estamos hablando? Este es Dios. Y esto es muy fuerte. Porque sobre todo el día de hoy que normalmente se predica a un Dios, permítame decirlo así, casi debilucho, ¿no? No hay que olvidar que este es Dios. No hay que olvidar que Dios es vengador, celoso, lleno de indignación, que guarda enojo para sus adversarios. Pablo dice a los romanos que el problema de algunos es que están atesorando ira para el día de la ira. Versículo 3. Jehová dice, fíjate también quién es. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Sí, Él puede airarse, pero es tardo para la ira. Gracias a su misericordia, yo no fui consumido. Él aguantó él aguantó su ira hasta que yo vine a conocerle. Y
no ha derramado su ira porque está esperando que otros vengan a conocerle. Él es tardo para la ira, pero no es que la ira nunca va a llegar. No sé si has leído en la Biblia, a menudo se cita la frase, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero aquí es presentado como tardo para la ira, pero grande en poder. Él es paciente, pero es poderoso para derramar su ira. Y dice después, no tendrá por inocente al culpable. ¿Por qué? Pues porque es justo. Él es justo. No puede ser burlado. No puede ser sobornado. Ahora, lo que hace Nahum es con una serie de imágenes, nos trata de mostrar esto que acaba de decir, esto que nos describió en palabras, digamos, teológicas, ahora nos lo va a mostrar en imágenes muy visuales, ¿no? Pues yo sé que una imagen es visual, me refiero a muy claras en su significado. Fíjate, versículo 3 dice a la mitad, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Es la primera imagen. La tempestad y el torbellino literalmente es huracán. Los huracanes son probablemente la fuerza más poderosa de la naturaleza. Yo no lo he comprobado ni tengo cómo comprobarlo, pero dicen que incluso los huracanes desatan más energía que una bomba atómica. Por tanto, siguen siendo, a pesar de nuestro poderío atómico, los huracanes siguen siendo la fuerza de mayor energía en la Tierra. No sé si es cierto, pero una cosa sí es cierta. Son un despliegue de energía brutal. Y Dios dice, camina en eso. O sea, haz de cuenta, eso es Él. Eso es Él. Y el polvo, no sé si alguna vez has caminado en un lugar de terracería. Pues tú vas caminando y el polvo pues, se levanta un poquito, ¿no? Un poquitito. Bueno, ese poquitito que se levanta son las nubes. Imagínate de qué tamaño es Dios para que las nubes que tú ves en la tormenta, ¿no? Las nubes grandes, estas nubes que son, pues no solo gigantes, sino en realidad, mi esposa es piloto y ella me contaba cómo esas nubes en realidad es como una nube, es como una pared. O sea, si tú te metes en el avión a una nube de esas, te estrellas. Y bueno, eso es solo el polvo de sus pies. O sea, imagínate la magnificencia de Dios. Siguiente imagen, versículo 4. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. El mar es también es lo más grande que existe en el planeta. Y él dice, amenaza, él lo reprende, él le pone un límite. De hecho, cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, él reprendió al mar y se extendió. Los ríos, cuando cruzaron el río Jordán, él detuvo el agua. Él puede contener todo eso. Eh, Dice versículo 4 allá a la mitad, Basán fue destruido, el Carmelo, la flor del Líbano fue destruida. Todo esto son como que digamos ahorita Chiapas cayó en sequía, Tabasco fue hecho seco, ¿no? O sea, eran los lugares tan fértiles y fueron completamente destruidos. Los montes tiemblan delante de él, los collados, esas son las montañas, se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Ese es el Dios del que estamos hablando. Lo más fuerte que nosotros podemos imaginar es como mantequilla delante de él, ¿no? Los montes tan imponentes, todo se derrite ante su presencia. Y entonces viene una pregunta. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Y la respuesta lógica es nadie. Y luego viene otra pregunta. ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Y la respuesta es nadie. Necesitamos recordar que este es el Dios del que Nahum está hablando. Este es el Dios al que nos enfrentamos en nuestro pecado. Dice, su ira se derrama como fuego. Piensa en un río, pero de lava. Así se derrama su ira como fuego. Por él se hienden las peñas, ¿no? Las peñas son rocas gigantes que se empiezan a hundir. Verso 7 comienza una descripción, otra vez como en balance. Jehová es bueno,
fortaleza en el día de la angustia. Sí, Él es bueno. Si no fuera bueno, no tendríamos su palabra. Si no fuera bueno, no hubiera enviado a su Hijo Jesús. Si no fuera bueno, no hubiera dado a su Espíritu Santo a su iglesia. Si no fuera bueno, no seríamos salvos. Él es bueno, pero de hecho, Él es tan bueno que no puede romper con su propia justicia. Él es bueno. Y no solo eso, dice, Él es fortaleza, literalmente es un refugio. No te dice dónde está el refugio. Él es refugio. Él es bueno, dice, fortaleza en el día de la angustia. Y todo se cierra en la frase que sigue. Conoce a los que en Él confían. O sea, al entender quién es Él, celoso, vengador, lleno de indignación, paciente, poderoso, al entender quién es Él, nosotros deberíamos confiar en Él, no temerle. Porque sabemos que Él es, todo eso es la revelación de su bondad. Porque Él no va a tomar por justo al culpable. Porque es bueno. No es buenito. Él es bueno. Y eso debería llevarnos a confiar en Él. Y dice que Él Él conoce a los que en Él confían. El Señor conoce. Y la palabra conocer ahí habla de este conocimiento que tiene que ver con una relación. No solo que sé quién es de información, sino que hay una relación con los que en Él confían. Más, versículo 8, por un lado es eso, buena y fortaleza en la angustia para los que en Él confían. Pero, dice, con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Inundación impetuosa. La idea de la inundación impetuosa tiene que ver con que una riada no se para, no hay cómo detener. Por eso es tan peligroso cuando llueve mucho y las presas se llenan. Hay un punto en que tienen que abrir las compuertas porque si no, es tan fuerte el peso del agua que se rompen las represas. Y eso ya es una devastación absoluta porque no hay cómo detener eso. Entonces mejor pues las van sacando, las van vaciando y van, digamos, inundando controladamente para que no venga esta gran tragedia que sería que se rompa una represa. Bueno, dice, será una inundación impetuosa para consumir a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Por otro lado, el historiador Diodoro dice que cuando Nínive fue conquistada por los caldeos, por Babilonia, los medo-persas. Los medos y los babilonios, perdón, fueron los que conquistaron Nínive. Lo que Diodoro dice es que parte de la conquista fue que el río Tigris trajo una inundación y rompió parte del muro. Y entonces se entraron por ahí. Hay un gran debate si fue cierto o no eso, pero si fue cierto sería el cumplimiento de esto. Si no fue cierto, de todos modos la idea es eso, que será un juicio que no tendrá escapatoria. Verso 9. Y a partir del verso 9, Nahum presenta un juicio contra Nínive y unas palabras a Judá. Y un juicio contra Nínive y unas palabras a Judá. Va así como uno y otro, uno y otro. Entonces, versículo 9 al versículo 11, esto es hacia Nínive, hacia Asiria. Fíjate lo que dice. ¿Qué pensáis contra Jehová? Un poco te acuerdas qué es lo que el Rabsaces le dice. Jehová me ha enviado, yo voy a traer esto. ¿Acaso Jehová puede salvarles? Y es como que Dios dice, te escuché. ¿Qué estás pensando? ¿No? Esto ya había pasado hace mucho tiempo. Ya no está Sennacherib en el trono, pero Dios se acuerda. Dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Y fíjate, Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Por qué no tomará venganza 2 veces? ¿Por qué no va a traer retribución 2 veces? Porque no va a ser necesario. Con una sola va a ser suficiente. Una sola va a traer la devastación. Verso 10. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Otra vez es una imagen. Los espinos entretejidos son esas plantas como zarzas que están así, precisamente trenzadas, que es muy difícil como separar
porque está todo entretejido. Dice, bueno, aunque sean así como entretejidos, yo los voy a separar. Aunque estén empapados, el alcohólico está empapado en alcohol. Dice, aunque estén empapados, yo los voy a prender como estopa. Es como que agarras y mojas un poco de paja para que no se prenda. Y Dios dice, aunque esté empapado, yo lo prendo. Y se arde, ¿no? Dice así, no hay cómo evitar el juicio. Verso 11. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Algunos piensan que tiene que ver con esto de Sennacherib y el Rabsaces, este consejero perverso. Otros a lo mejor dicen, no, no es él, sino el rey que está ahorita. Puede ser, cualquiera de las dos opciones es viable. Ahora le habla a Judá, versículo 12. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan ellos, ¿no? Él está hablándole a Judá sobre Nínive. Aunque reposo tengan ellos y sean tantos, porque era un ejército poderoso, aún así serán talados y él pasará. Aunque sean tan grandes, dice Dios, yo voy a pasar. Y luego le dice algo más. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Sí, hasta ese momento el reino era pues esclavo de Asiria. Y dice, sí, te he afligido, no te afligiré más, lo cual nos muestra una cosa, aún las cosas que son a nuestros ojos malas, que no nos gustan, son parte de lo que Dios usa para disciplinar al pueblo, para disciplinarnos a nosotros. Porque ahora, dice verso 13, no te afligiré más, porque ahora quebrantaré su yugo de sobre ti, te voy a hacer libre, y romperé tus coyundas. Las coyundas son cadenas, ¿no? Entonces te voy a hacer libre, no vas a estar trabajando para él. Ahora verso 14, vuelve a hablarle a Nínive. Mas acerca de ti, de Nínive, mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Le dice tres cosas. Número 1, acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. No quedará memoria de tu nombre. Nadie se acordará de ti. Y puede estar hablando de que no tendrá descendencia, que el reino será destruido. Pero por otro lado, también habla de lo que sucedió en efecto. Una vez vino su destrucción, no se supo nada de esta ciudad. Hasta, apunté el dato aquí, 1845. ¿Te imaginas cuánto tiempo estuvo Nínive? Estamos del Antiguo Testamento. Hasta 1845, casi en el siglo XIX, recién se descubrió la ciudad y se reencontró las ruinas de Nínive. La Biblia por muchos años hablaba de Nínive y los críticos decían, esa ciudad ni existe, hasta que apareció. ¿Te imaginas qué tan devastada estuvo que no quedó ruina? Bueno, de la Acrópolis había sus ruinas, de Roma teníamos ruinas, de Tebas había ruinas, de las civilizaciones egipcias había ruinas, y de los ninivitas, que fueron un imperio tan poderoso, no hay nada. Esa era la crítica, y de pronto aparece. Pero es que la profecía decía que no iba a quedar nada. Número 2, dice, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Voy a destruir a todos tus dioses. Y número 3, allí pondré tu sepulcro. Van a morir. Porque fuiste vil. Porque has actuado en contra de Dios. Ahora le habla nuevamente a Israel, a Judá. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. ¿No? Está hablando ese versículo, los pies que traen buenas nuevas y el que anuncia la paz, lo retoma Isaías y lo retoma Pablo. Pablo lo toma para hablar del Evangelio. Isaías habla del Mesías. Pero aquí el contexto habla de que alguien traerá la noticia de que Nínive ha caído, el imperio asirio ha caído. Un día traerán la noticia de que somos libres, ¿no? Y por tanto, verso 15, dice, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Ya que eres libre, ¿libre para qué? Para adorarle, para celebrar tus fiestas, para cumplir tus promesas, para vivir como Dios quiere, porque Dios te ha hecho libre. Capítulo 2, versículo 1, vuelve a hablarle ahora a Nínive. Y utiliza muchísima ironía. O sea, esto es sarcasmo
al máximo. Dice versículo 1, subió destructor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. ¿Por qué digo sarcasmo? Pues porque lo que le está diciendo, ok, viene el destructor contra ti. Alístate, pon tu fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, o sea, vístete, pon tu espada, refuerza tu poder. ¿Para qué? Ya vimos qué es lo que va a pasar. Es fuego. ¿Te acuerdas? Las nubes son el polvo de sus pies. Los montes se derriten a su presencia. ¿Para qué vas a ponerte un escudo y fortalecer? No tendría sentido, pero Dios dice, pues dale, si quieres fortalecerte, si estás dispuesto a batallar contra mí, hazlo. Y versículo 2 vuelve a hablarle a Judá, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo sacaron y estropearon sus mugrones. Sus mugrones son su simiente. Lo que le dice es, yo voy a restaurar la gloria de ti, de Jacob. Jacob es el engañador, ¿no? Yo voy a restaurar la gloria. Sí, ustedes están completamente devastados, están sometidos al poder de Nínive, pero yo los voy a restaurar. Porque te saquearon, porque te estropearon, pero yo te voy a restaurar. Entonces, este capítulo lo que nos hace es mostrarnos la naturaleza de Dios. Y Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Para nosotros también. Él sigue siendo fuego consumidor. Él sigue siendo poderoso, celoso, vengador. Pero también es paciente. Y es poderoso para traer juicio, pero también fue poderoso para pagar por nuestros pecados y librarnos de toda muerte. Estas características de Dios deberían acercarnos a Él. Sin Cristo, nos enfrentamos a este Dios que dice no habrá escapatoria. Pero en Cristo nos enfrentamos a este Dios que dice hay buena memoria de esto, hay buenas nuevas que traen, ¿no? Las buenas nuevas son noticias que traen paz. Y si Dios ha traído estas buenas nuevas, dice celebra tus fiestas, paga tus votos, vive para Cristo, vive para el Señor. Este es el Dios que está revelándose. Esta profecía tal vez los ninivitas ni la llegaron a oír. Ya habían oído a Jonás. Se olvidaron de Jonás. Y esta segunda profecía ya no la escuchan. Nahum le está diciendo al pueblo, Dios trae, por eso se llama consolador. Porque estaban ellos afligidos por Asiria y dice, Dios va a traer juicio, consuélense. ¿Sabes qué? A veces nos aflige el enemigo, nuestra carne, el mundo, nuestra propia concupiscencia, el pecado, Satanás. Pero tú puedes decir, Dios consuela, porque Él es celoso de ti. Él no quiere que te vayas con otro, Él quiere que estés con Él. Él es vengador, Él va a traer, sí, todo lo que tú estás soportando y sufriendo, Él lo va a retribuir. Él es vengador, Él es justo. Él es paciente, pero su paciencia no es indiferencia. Tarde o temprano va a caer el juicio. Mientras tanto, para los que hemos sido hechos salvos, para los que hemos sido rescatados, sabes que es tiempo de celebrar. Pagar tus votos, venir delante de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque pues tu gran misericordia nos ha llamado de las tinieblas hasta tu luz. Nos has hecho tus hijos, nos has provisto de una esperanza, de un nuevo corazón, un nuevo anhelo. Nos has dado tu palabra y tu espíritu, que como antorcha, Señor, alumbra en este lugar oscuro. Tu espíritu, Señor, nos recuerda las cosas que tú nos has enseñado en los momentos de angustia. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos también, Señor, a ser aquellos que traen buenas nuevas para otros que se van a enfrentar a este juicio terrible si es que no te conocen. Que sea para tu gloria nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.